Bien, entonces vamos a darle observación a la palabra de Dios. Versículo 31 del capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Estamos en un contexto donde veíamos que nuestro Señor se estaba dirigiendo a algunos líderes religiosos de la nación de Israel, que hubo oposición de parte de ellos, lo hemos venido observando desde el capítulo 2. Ahora, en el versículo 30 habíamos visto que muchos creyeron en Él. Pero dijimos que no se trataba de una fe genuina, verdadera y auténtica, sino de algo emocional, de algo momentáneo y pasajero. Claramente veremos que el tono de la conversación que empieza aquí y va hasta el final de este capítulo deja ver que esta creencia no se trataba de una fe auténtica y de corazón. Probablemente solamente se estaba refiriendo a una profesión impulsada por la emotividad del momento. Estos judíos solamente habían creído que nuestro Señor era un enviado del cielo, alguien digno de atención, mas no el yo soy, el Dios hombre. ¿Cuántas personas en la actualidad dicen creer en el Señor porque han repetido una oración en medio de un emotivo show? ¿Los han visto? En un país de Sudamérica hicieron un evento de los que acostumbran, al que ellos llaman evangelístico, algo multitudinario, y en medio de las lágrimas, de la música y de toda la emoción del momento, decía que miles de jóvenes entregaron su vida a Cristo. Y diríamos: uy, qué bueno, perfecto. Pero resulta que después de determinado tiempo les hicieron un seguimiento para ver cuántos de esos jóvenes permanecían en Cristo, cuántos estaban andando en la verdad. ¿Y qué encontraron? ¿Cuántos jóvenes encontraron que estaban andando, caminando fielmente con el Señor? Ninguno. Ni siquiera uno solo. Ninguno. Todos habían pasado allá al altar y habían llorado y habían dicho que sí, que esto, que bueno. Pero fue algo de momento. Fue algo solamente motivado por las emociones. Por este pasaje comprendemos claramente que pueden haber distintas manifestaciones de fe y que no necesariamente corresponden a la fe genuina, auténtica y salvífica. Son muchas las personas que en determinado momento han declarado creer y realmente no lo han hecho.
Recuerdan que por allí en el Evangelio encontramos a un hombre que le dice al Señor Jesucristo, creo. Y después le dice, ayuda mi incredulidad. Aunque con sus bocas manifiestan algo, en sus corazones no ha ocurrido nada. Por otra parte, notemos que la fe verdadera es aquella que demuestra una confianza absoluta en Jesucristo, en su obra y en su persona. No se trata de creer que Él es otro iluminado, ni tampoco un gran maestro o gurú. Menos de creer que ha sido alguien bueno, que ha venido a darnos ejemplo y a mostrarnos cómo ser mejores personas. ¿Será que eso es la fe verdadera? Tampoco en aceptar que el Señor fue un enviado del cielo que vino a darnos los mejores consejos. Muchísimo menos confiar en que Cristo es como el genio de la lámpara, como lo están presentando en algunas partes, que aparece allí y dice, tus deseos son órdenes. Eso no es fe. Eso no es fe. Nada de esto corresponde a la fe que agrada y demanda a Dios. Por eso el Señor dice, si vosotros permanecéis en mi palabra. Aquí nuestro Señor asegura que la creencia no es el fin, sino el comienzo y la continuación. Alguien que ha nacido, ¿qué es lo más natural que debe ocurrir en una persona que nace? Crece. Y en la medida que va creciendo, debe ir cambiando también de su alimentación y todo esto, ¿no? Pero vemos algunos casos fenomenales y excepcionales. Hay personas que, a pesar de que les pasan los años, se han quedado pequeñitos, con cuerpo de niño. Y tristemente, así hay muchos cristianos también, que están ahí y dice el apóstol que no se les puede dar alimento sólido, sino que tienen que, la lechecita, las cositas más simples, más básicas, porque la comida les hace daño, no la pueden digerir todavía. Y así hay muchos cristianos fenomenales, como los casos que acabo de hablar. Si estos hombres se mantenían fieles a la palabra de verdad que el Señor había venido proclamando, si la recibían en sus vidas y corazones, no solamente sabiéndolo y deseándolo, sino siguiendo realmente a Cristo, entonces verdaderamente serían sus discípulos. En otras palabras, el Señor Jesucristo les dice, no sois verdaderamente mis discípulos a menos que permanezcáis en mi doctrina. Aquí nuestro Señor resalta un principio muy importante. Es el principio de la permanencia. La permanencia como la única prueba segura y fiel del verdadero discipulado. Si no hay permanencia, no hay gracia. Si no hay duración, constancia, firmeza, estabilidad y continuidad en su palabra, tampoco existe una fe ni una conversión genuina. El que tiene gracia verdadera no se apartará. Y el que se aparta no debe considerarse como un discípulo.
Ahora notemos que se trata de que nosotros permanezcamos en la palabra. Algo diferente a que la palabra permanezca en nosotros. ¿Ustedes saben lo que es un GPS o GPS? ¿Sí? ¿Alguien sabe? Global Satellite Position. Indica la posición en la que nos encontramos geográficamente en la Tierra. Está conectado a un satélite. Podemos cargar con nosotros un GPS. Y diríamos que el GPS permanece con nosotros. Pero si no lo utilizamos, ¿para qué nos sirve? Si no lo sacamos del bolsillo o de la maleta, ¿para qué nos sirve? Para nada. Ahora, si sacamos el GPS y dejamos que Él nos muestre la ruta, que nos muestre el camino, que nos direccione y que nos guíe, entonces podemos decir que estamos andando en el GPS. Y lo mismo ocurre con la palabra de Cristo. Podemos tener varias versiones de la Biblia, podemos tener textos adornando las paredes de nuestras casas, podemos tener versículos por un lado y por otro, pero eso no indica que permanecemos en la palabra. Entonces, ¿cómo permanecemos en la palabra? Es la pregunta. ¿Cómo permanecemos en la palabra del Señor? Según lo que acabo de explicar. Dejando que la palabra del Señor nos controle, nos guíe, nos direccione, que vivamos de acuerdo a su enseñanza. Porque si la tenemos solamente, no sirve. Necesitamos permanecer en ella. Muchos se jactan en conocer algunos textos y hasta soberbiamente los recitan. Pero eso no indica que son verdaderos discípulos del Señor, ya que su comportamiento y testimonio habla de ellos lo contrario. Es la permanencia en su palabra lo que deben reflejar nuestras vidas. Comenzar la carrera cristiana diríamos que es algo relativamente fácil. Comenzar es algo que está apoyado por muchas emociones del momento. Pero una vez que toda la novedad de la situación se ha desvanecido, cuando esos novedosos sentimientos se han agotado y empieza la feroz oposición del mundo, de la carne y del diablo, entonces allí es cuando vemos que realmente permanecer es difícil, es duro, es de valientes. No se trata de comenzar, sino de permanecer, lo que evidencia una verdadera gracia. ¿Cuántas personas comienzan en una maratón? ¿Se han visto? ¿Cuánta gente arranca la carrera cuando empieza la maratón? Y eso hay algunos que arrancan apenas. Las salidas salen, mejor dicho, como diríamos coloquialmente, como volador sin palo. Pero a la mitad de la carrera empiezan a desfallecer, a quedarse, rezagarse. Y así es en la carrera cristiana. Lo mismo es en la carrera cristiana. No se trata del que más rápido arranca, se trata del que persevera hasta el final para cruzar la meta. Por eso el apóstol Pablo dijo al final de su ministerio confiadamente: he terminado la carrera, he guardado la fe.
puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Si durante la carrera cristiana nos distraemos, imagínense a un maratonista distraído con cosas que ve a su alrededor. ¡Ay! ¿Sí? Se cae y cualquier cosa le puede pasar. ¿Sí? Pero aquel que está enfocado en la meta, ¿qué hace? Corre y prosigue la carrera que tiene por delante. Y a eso es lo que nos invita la palabra de Dios, a seguir adelante, a correr, de tal manera que lleguemos a la meta. Porque como les digo, no se trata de empezar, se trata de permanecer. Donde hay vida espiritual habrá permanencia y perseverancia. Y el verdadero discípulo es aquel que prosigue como empezó. Ahora, en última instancia, este pasaje nos permite ver claramente que hay verdaderos discípulos, de la misma forma que también hay falsos discípulos. ¿Cuánta gente seguía al Señor cuando les dio de comer y les alimentó, cuando les dio el pan? ¿Recuerdan que hablábamos de una multitud de más o menos cuántas personas? ¿Cuántos? Dijimos que más o menos 15,000 personas, contando, pudo haber sido más, porque se habla de 5,000 varones, pero habían mujeres y habían niños. Y todos ellos seguían al Señor. ¿Cuánta gente seguía al Señor por los milagros que hacía, por las sanidades, por lo que les daba? Muchos discípulos. Los evangelios hablan de muchos discípulos. Pero ¿cuántos se quedaron con Él? ¿Cuántos permanecieron? ¿12? ¿11? ¿10? Pedro le negó. Dice que después de la muerte del Señor, muchos volvieron atrás y regresaron al mar de Galilea a continuar con sus labores de pesca. Después de que el Señor les había dicho en repetidas oportunidades: yo voy a morir, pero no me voy a quedar en la tumba, yo voy a resucitar y voy delante de ustedes. Yo voy a resucitar, y se lo había dicho una y otra vez. Pero el Señor murió y ellos dijeron: no, hasta aquí llegamos, todo se terminó, se acabó todo, y volvieron a pescar. Entonces mucha gente seguía al Señor, mucha gente seguía a Cristo, pero vemos que también muchos falsos discípulos se desinflaron cuando no obtuvieron de Él lo que esperaban. Entonces, podemos pensar, mis hermanos, en la intimidad de nuestro corazón: ¿por qué seguimos al Señor? Si nuestros propósitos y deseos no son los más sanos ni correctos, debemos hacer un pare y arrepentirnos de verdad. Si estamos siguiendo a Cristo por motivaciones equívocas, debemos hacer un pare y pedirle al Señor que nos perdone y arrepentirnos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El verdadero discipulado conduce a la verdad y al conocimiento de ella. Pero la palabra conocer que aparece aquí no es una mera comprensión, sino va más allá. Describe un conocimiento de tipo más íntimo. ¿Recuerdan el Génesis cuando dice la palabra del Señor que Adán conoció a Eva, su mujer?
¿A qué se refiere ese conoció ahí en el Génesis? Que se llegó a ella. Tuvieron relaciones íntimas. Ahora, cuando habla de la verdad, de conocer la verdad, ¿a qué se refiere? ¿O a quién se refiere? En especial, cuando habla de conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor mismo. Él ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hace referencia a la revelación divina que claramente se manifestó en la persona, naturaleza, misión y evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es sobre todo una persona. La verdad es una persona. Escúcheme bien. ¿Y quién es esa persona? Jesucristo, nuestro Señor. Aunque muchas personas todavía parecen no haberlo entendido. En muchos lugares están cantando: libre, tú me hiciste libre. Mañana yo voy a que me liberen de todos los demonios. ¿Sí? Están cantando libertad, pero sin embargo están haciendo lo contrario. Están diciendo que están oprimidos, poseídos y llenos de demonios. Entonces uno se pregunta: ¿cuál verdad han conocido? ¿En qué Cristo han creído? ¿Y qué clase de libertad es la que están predicando? Porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nuestro Señor no solamente es la verdad, sino además la fuente única de verdad y la perfecta norma de todo lo bueno. Estos judíos que aparentaban fe y seguir al Maestro no conocían la verdad y se encontraban bajo una terrible forma de esclavitud. Estaban en ignorancia, error, pecado y superstición. Y así hay muchos que dicen conocer a Cristo, pero sin embargo viven en el legalismo, en el ritualismo, en la religiosidad humana. No han sido verdaderamente libres. Ahora, este pasaje: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ha sido supremamente sacado de contexto y utilizado en muchos lugares, como en escuelas, en cárceles, y ellos ponen allí el pasaje: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero notemos que no se trata de la educación, ni se trata del conocimiento intelectual. Nada de esto puede brindar al hombre la libertad que necesita y que solamente encuentra en la persona de Jesucristo. Y termina el pasaje diciendo: y la verdad os hará libres. Entonces debe tratarse de una verdad espiritual, liberación de la culpa, de las consecuencias del dominio del pecado, del autoengaño y del engaño de Satanás. Solo Jesucristo y su evangelio pueden dar libertad a los presos, romper las cadenas, quitar los grilletes y dar libertad a los cautivos. Muchos se jactan de su falsa libertad diciendo: yo hago lo que quiero y nadie me detiene. Alguien decía: esta noche me emborracho mucho y peleo. Pero pregunta uno: ¿son libres o son esclavos? ¿Pueden dejar de hacerlo? ¿Pueden dejar de hacerlo? ¿En sus propias fuerzas pueden dejar de hacerlo?
lejos de ser libertad, es esclavitud. ¿Tienen la suficiente autonomía y capacidad como para decir no lo hago? No pueden, porque sus vicios los dominan y son superiores a ellos. Son presos detrás de sus abarrotes clamando falsa libertad. ¿Cuánta gente vemos por ahí consumida en el pecado y presumen de que son muy libres? Yo hago lo que quiero, nadie me detiene, nadie me dice nada, yo soy libre porque hago lo que se me da mi voluntad. ¿Pero realmente son libres? La deuda de la que Jesús habla aquí, por supuesto que es el pecado. Y la libertad es la liberación espiritual del juicio y la condenación que éste acarrea. Muchas personas están pecando no porque quieren, sino porque sus pecados les dominan de tal forma que por mucho que lo intenten, no se pueden desligar de ellos. Solamente la verdad encarnada, Jesucristo, puede hacerles libres. El Hijo de Dios es quien puede cambiar al alcohólico, al drogadicto, al mentiroso, al adúltero, al avaro, al homosexual, al pervertido y vicioso. Solo Cristo puede libertar al pecador. Pensemos en cuánta gente en las cárceles en este momento están deseando la verdad. La verdad de ellos, para así obtener la anhelada libertad. ¿Cuántos en las cárceles están deseando que se conozca su verdad para obtener libertad? ¿Y cuántas personas en el mundo necesitan una relación personal con Cristo? A ellos es que debemos compartirles. A ellos es que debemos predicarles, hablarles de que el Señor nos ha dado libertad a nosotros, que hemos conocido, le hemos conocido a Él y que por eso somos verdaderamente libres. Que el Señor nos ha permitido salir de la esclavitud del pecado y vivir para Él como conviene. Así pues, mis hermanos, que pregonemos a los presos apertura de la cárcel y libertad en Cristo Jesús. Todo el mundo que está sin Cristo está esclavo, está prisionero de su pecado. Y solamente Jesucristo puede hacerles realmente libres. En cierta ocasión un predicador estaba buscando una ilustración que enriqueciera su mensaje. Algo cansado salió a dar un paseo por el campo y pasó cerca de donde había un hato de animales. Entonces vio a un borrego que había metido los cuernos entre las mallas del cercado de alambre y no podía liberarse. Se acercó para ayudarlo y en efecto tuvo que agarrarlo por los cuernos y torcer su pescuezo de un lado a otro fuertemente. El animal estaba muy asustado, seguramente adolorido, y hacía por liberarse de su benefactor. No entendía que se trataba de su libertador y se portaba demasiado testarudo. ¿Cuánta gente hay como este animalito? Testarudos, tercos. Y el Señor quiere sacarlos
quiere ayudarles, quiere librarlos, pero ellos están ahí empecinados en permanecer en su situación. Entonces, concluyendo, o somos guiados, dirigidos y encaminados por la palabra del Señor, permanecemos en ella, o somos dominados, sometidos y subyugados por la esclavitud del pecado. Si es una cosa, no es la otra. Somos verdaderos seguidores de Cristo, conociéndole experimentalmente, teniendo una relación personal e íntima con Él, o somos seguidores ocasionales, motivados por diversas cosas que podemos llegar a obtener de Él. ¿Realmente el Hijo de Dios nos ha libertado o todavía nos atan las cadenas del pecado y su esclavitud? Son preguntas prácticas que podemos hacernos. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Oyendo la referencia del Señor, estos judíos pseudocreyentes inmediatamente se resistieron. Aquí vemos que afloró el orgullo, ese orgullo ancestral, ya que ellos se jactaban en decir que eran del linaje y de la raza de Abraham. Recordemos que Juan el Bautizador les dijo a estos judíos, les había hablado con anterioridad, les había dicho: no penséis en vuestros corazones en decir a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Creían que su condición de descendientes de Abraham les daba autoridad moral y racial. Los judíos siempre fueron demasiado amantes de su patria, pero realmente estos hombres eran más mentirosos que Pinocho. Parece ser que mientras hablaban con el Señor les iba creciendo la nariz. ¿Cómo así que jamás habían sido esclavos de nadie? ¿Acaso se habían olvidado de lo que había pasado en Egipto? ¿Se habían olvidado de Asiria y de su cautiverio en Babilonia? ¿Se habían olvidado de Persia, Macedonia y Grecia? Actualmente Roma les subyugaba y oprimía grandemente. Entonces, ¿cómo así que jamás hemos sido esclavos? Pero peor aún, mientras decían esto, estaban esclavizados por el pecado y Satanás. Al decir jamás hemos sido esclavos de nadie, estos judíos mostraron la ceguera del orgullo en su máxima expresión. Ahora, Cristo estaba hablando de la esclavitud ¿de qué? Del pecado. No era algo físico ni político. Y como de costumbre, sus oyentes no pueden entenderle. Sus palabras no hallan cabida en ellos. Aquí vemos claramente que el hombre inconverso tiene una capacidad infinita para engañarse a sí mismo y para ocultar su triste realidad. El incrédulo por ningún motivo está dispuesto a reconocer que es un esclavo. No lo quiere aceptar. Le cuesta reconocerlo. Y solo hasta que no veamos la amargura del pecado, no veremos la dulzura de Cristo.
El pecador sin Dios no tiene voluntad porque su amo lo domina, lo controla y maneja como quiere. El viejo amo del pecado usa a la gente para sus perversos propósitos y cuando el cuerpo del esclavo ya no sirve, se le desecha. Más adelante veremos que el Señor dice, el esclavo no queda para siempre. ¿Por qué? Porque cuando un esclavo moría en la antigüedad, cuando un esclavo moría, ¿qué se le hacía? ¿Cómo sería el entierro de un esclavo? Era botado en una fosa común como si no fuera nada. Al amo le interesaba era seguir teniendo esclavos, pero el que terminaba, el que ya no servía, ya era desechado, era quitado. Y esa misma situación es la del pecador. Está perdido en la servidumbre de sus deseos y pecados. Y solo la verdad de Cristo puede darle libertad. Ahora termina el texto con la pregunta, ¿cómo dices tú seréis libres? Seguramente esta pregunta fue planteada por el resentimiento, la indignación, pero también había algo de interés. Cuando el Señor les dijo, seréis verdaderamente libres, estos hombres seguramente recordaron o pasó por sus cabezas algo de las profecías del Antiguo Testamento, o tal vez pensaron que el Señor podía darles la libertad de los romanos que estaban buscando. Como quiera que sea, vemos la tendencia de confundir lo físico y carnal con lo espiritual. Confundir lo humano con lo divino y lo de abajo con lo de arriba. Un comentarista dice, los corazones carnales no sienten más penas que las que afectan el cuerpo y perjudican sus asuntos seculares. Hábleles de restricciones en sus libertades civiles o en su derecho a la propiedad. Hábleles de sus cosas, de sus negocios. Entienden perfectamente y claramente porque les interesa. Hábleles de la basura que se ha depositado en sus tierras o en los daños que han sufrido sus casas y te entenderán a la perfección. Y podrán responderte con toda sensatez. Lo sienten y les afecta. Pero hábleles del cautiverio del pecado o de la cautividad de Satanás y de la libertad por medio de Cristo. Ahí sí no entenderán. Hábleles del daño que están haciendo a sus almas y no entenderán de qué les estás hablando. Hasta ahí lo que dice este comentarista. ¿Por qué? Porque la gente tiene todos sus, como lo veíamos en un domingo anterior, tiene todos sus intereses, tiene todas sus metas, todos sus deseos y propósitos concentrados en esta vida, en este mundo, aquí abajo, en lo terrenal y en lo mundano. Pero cuando se trata de lo eterno, de lo celestial, de lo espiritual y lo divino, entonces les cuesta mucho entenderlo. Vamos a dejar así, mis hermanos, que el tiempo se ha ido.